Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola niños, ¿cómo están? Hoy aprenderemos un tema nuevo para mejorar nuestra ortografía. El tema es uso de C, S y Z. Aprenderemos las reglas de uso de estas consonantes. Antes vamos a aprender algunas palabritas con estas letras. Estas son palabras homófonos. Hey, amiguito, yo sé que tú ya sabes qué son las palabras homófonos. Vamos a recordar, ¿sí? Homo significa uno, ¿ah? Uno. Fonos significa sonido. Vamos a ponerlo por acá. Y yo sé que tú me vas a decir, profe, las palabras homófonos son aquellas que tienen un solo sonido, el mismo sonido. Muy bien, vemos el primer término, consejo con C y consejo con S. Consejo, consejo, el mismo sonido, un solo sonido. Esas son palabras homófonos. Muy bien, consejo con C, ¿qué significa? Excelente, significa municipio. Vamos a ponerlo por acá, municipio. ¿Ah? O también se le conoce con el término de municipalidad. Eso es consejo. Y consejo con S, ¿qué significa? Muy bien, por ejemplo, cuando tú dices, mi abuelo me dio un consejo, significa sugerencia. Sugerencia. Muy bien. El siguiente término, sesión. A ver, ¿qué significa sesión? Mira por acá, te lo voy a poner, ¿ya? Sesión significa renuncia. Es el sinónimo de renuncia. ¿Ah? Y sesión con S, ¿qué significa? Muy bien. Ahorita mismo o en la clase Zoom vamos a desarrollar una sesión. ¿Cuál es su sinónimo? Muy bien, vamos a realizar una reunión. ¿Ya? Eso es sesión. Muy bien. El siguiente término, siervo con C y siervo con S. Vemos con C. ¿Qué significa siervo? Con C. Muy bien. Animal rumiante, ¿no? Animal, vamos a poner por acá. Animal, excelente. Y siervo con S, ¿qué significa? Profe, yo tengo un siervo. Muy bien, tengo un empleado, un servidor. ¿Ah? Eso es siervo con S. Vamos a poner servidor. Servidor, ahí está. Si tú te das cuenta, mira, siervo, siervo, el mismo sonido, un solo sonido, diferentes escrituras, diferentes significados. Esos son palabras homófonos. ¿En qué se parecen las palabras homófonos? En su sonido. ¿Y en qué se diferencian? En su escritura y en su significado. Muy bien. Cima con C. ¿Cuál es el significado de cima con C? Yo sé que tú ya sabes, ya lo hemos estudiado. Muy bien. Profundidad. Perdón. Altura, ¿no? Altura, ¿ya? Altura. Cima con C es significado de altura, cúspide. Muy bien. Y cima con S vendría a ser su antónimo, ¿no? Estas palabritas siempre vienen en los exámenes de admisión. Profundidad. Ahí está. Profundidad. Muy bien.
La siguiente palabrita, coser. A ver, ¿cuál es el significado de coser? Muy bien. Coser es sinónimo de cocinar, ¿no? Sinónimo de cocinar. Muy bien. Y coser con S, ¿qué significa? Profesor, mi mamá está cosiendo con la máquina. Muy bien. Significa pasar hilo, ¿sí? Pasar hilo. Ya, muy bien. La siguiente palabrita, cera. Cera es del verbo será, ¿ya? Del verbo será. Verbo. Por ejemplo, cuando tú dices, yo cedí mi asiento a un anciano. A los micros, si tú estás viajando y no hay un asiento y tú le cedes, ¿no? Eso es ceder, ¿ya? De seda. Muy bien. Y seda, con ese, ¿qué significa? Muy bien, hace referencia a hilo también, ¿no? Hace referencia a hilo. Excelente. La siguiente palabrita, haz. Con Z. ¿Qué significa haz con Z? Muy bien, significa del verbo hacer. ¿Ah? Significa del verbo hacer. Por ejemplo, tu mamá te dice, hijito, haz tu tarea. Se escribe con esto, ¿ah? Con Z, haz tu tarea. Tu profesor te dice, haz tal ejercicio. Con Z, porque es del verbo hacer. Muy bien. Haz con S, ¿qué significa? A ver. Muy bien, sobresaliente. Sobresaliente. Muy bien, cuando dices, por ejemplo, Lionel Messi es un as en el fútbol. Es un jugador que sobresale, es un veloz, ¿no? Muy bien, eso es as, ¿ya? Sobresaliente. La siguiente palabrita, abrazar con Z. A ver, ¿qué significa abrazar con Z? Muy bien. Dar abrazos, ¿ya? Abrazar con Z, dar abrazos. A ver, vamos a poner por acá, dar abrazos. Y abrazar con S, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando tú dices pollo a la brasa, ¿qué significa abrazar con S? Significa quemar, ¿ya? Quemar. Muy bien. La siguiente palabrita, azar. Azar, los azares de la vida, cuando dice azar, significa suerte, ¿ah? Suerte. Suerte. ¿Y azar con S qué significa? Muy bien. A ver, azar con S, ¿qué significa? Se está asando el pollo, por ejemplo, cuando dice, significa cocinar, ¿ah? Cocinar, o también puede ser sazonar, ¿no? Eso es asar, ¿ya? Muy bien, esos son algunos términos homófonos, son estas letras, ¿no? Con la letra C, con la letra S y con la letra Z. Más términos homófonos lo vamos a aprender en la clase Zoom. Muy bien, ahora sí se viene lo esperado. Se vienen las reglas de uso de estas consonantes. No te despegues del video. Muy bien, ahora sí vamos a estudiar las reglas de uso de estas tres consonantes. Empecemos con la letra C. Primera regla nos dice, verbos terminados en ciar, ser y sir. Tú ya sabes qué son los verbos. Por ejemplo, cuando el profe hace esto. Muy bien. Verbos, palabritas que expresan acción,
sentimientos y proceso. ¿Ya? A ver, un verbo que termina en ciar. Todos los verbos que terminan en ciar se escriben con la letra C. Por ejemplo, el verbo acariciar, ¿ya? Por ejemplo, el verbo acariciar. Se escribe con C porque tiene esta terminación. También se escribe con C todos los verbos que terminan en ser. Mira por acá, sobrino. Por ejemplo, el verbo crecer. Crecer. ¿Ah? Terminación ser. No te vayas a olvidar. Todos los verbos que terminan en ser se escribe con la letra C. Muy bien. Sir. Un verbo que termina en sir. Profe, estoy conduciendo mi coche del año. Muy bien. ¿Cuál sería el verbo? El verbo sería conducir. Conducir. ¿Ah? Muy bien. Terminación sir. Mira por acá, sobrino, no te vayas a olvidar los verbos que tengan esta terminación, siar, ser y sir, se escriben con la letra C. Eso es la primera regla. Vemos la segunda regla. Dice, el plural de las palabras terminados en Z. Mira por acá, sobrino, tú sabes que es singular y que es plural. Lúcete, lúcete. Muy bien. Singular, uno, y plural, varios. Por acá voy a escribir una palabrita, la palabrita luz. ¿Está en singular o está en plural? Luz. Profesor, está en singular, porque habla de uno solo, ¿ya? Esta palabrita está en singular y termina en Z. Y cuando a esta palabrita lo pasas al plural, esa palabrita se va a escribir con la letra C. ¿Cómo sería de luz? Profesor, sería luces, pues. Luces, ¿ya? Luces. La Z cambia por la C cuando lo pasas al plural, ¿ya? Vamos a ver otra palabrita. A ver, vamos a ver otra palabrita. La palabrita, por ejemplo, la palabrita maíz. Profesor, maíz termina en Z y está en singular. Cuando tú lo pasas al plural, ¿cómo sería? Maíces, ¿ah? Maíces. Mira por acá. Maíz. Termina en Z, está en singular y lo pasas al plural. ¿Cómo sería? Maíces. Maíces. La Z cambia por la C en plural. ¿Ah? Muy bien. La siguiente palabrita, perdiz. Perdiz. Termina en Z, está en singular. ¿Cómo sería en plural? Profesor, sería perdices. 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 ¿Con Z o con C? Con C. Porque al momento de pasarlo al plural, esta Z cambia por la C. ¿Ah? Cambia por la C. Muy bien. Ahora vemos las reglas de uso de la letra S. Primera regla nos dice los gentilicios. Hey, tú ya sabes qué son los gentilicios. Son sustantivos que indican lugar de procedencia. Por ejemplo, yo soy de Huánuco. ¿Cuál es mi gentilicio? Huanuqueño. Mi vecino es de Venezuela. ¿Cuál es su gentilicio? Venezolano, ¿no?
Pero profesor, yo soy de Lima y mi gentilicio es limeño. ¿Ya? Esos son gentilicios. Los gentilicios se escriben con la letra S. Al final, ¿ya? Al final. Por ejemplo, de francés. De Francia, ¿no? Los que son de Francia. Sería francés. ¿Ya? Sería francés. ¿Sí? Francés. Todos los gentilicios tienen esta terminación. Se escribe con S. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿de cómo sería de Holanda? O holandés. ¿Ya? Holandés. Francés, holandés, japonés, ingleses, etc. Siempre al final se escribe con la letra S. ¿Ya? Muy bien. Vemos la segunda regla sobre el uso de la letra S. Dice, terminaciones en ésimo, ésima, ísimo, ísima, sis, sibo, siba. ¿Ah? Si las palabras tienen estas terminaciones, cualquiera de estas terminaciones, vas a escribir con la letra S. Vuelvo a repetir otra vez. Ésimo, ésima, ísimo, ísima, sis, sibo y siba. Vamos a hacer un ejemplo con cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, la palabrita 20º aniversario, cuando dices 20º, ¿ah? 20º. ¿Qué significa 20º? Muy bien, que está cumpliendo 20 años de creación. Terminación ésimo, ¿ah? Ésimo. Muy bien. Otra palabrita con ésima. Por ejemplo, cuando dices enésima. Enésima. ¿Ah? Por acá. Enésima. Muy bien. Estamos escribiendo con la letra S porque tiene esta terminación. Porque tiene esta terminación. ¿Ah? Muy bien. En ísimo, por ejemplo, bello. Si yo quiero decirlo exageradamente, ¿cómo sería? Muy bien. Bellísimo, ¿no? Bellísimo. El profesor es bellísimo. Ahí está. Bellísimo. Lo dices de manera exagerada. Lo normal es el profesor es bello, ¿no? Muchas gracias. Pero si tú dices bellísimo, ya estás exagerando. Aunque estás diciendo mi verdad, ¿no? Muy bien. A ver, con ísima, ¿cómo sería? Muy bien, bellísima, ¿ya? Bellísima. Ahí está. ¿Ya? Terminación, ísimo, terminación, ísima. Muy bien. Siguiente. Terminación sis, una palabra que termina en sis. Por ejemplo, la palabrita hipótesis. ¿Ah? Hipótesis. Terminación sis. Ahí está. Concibo. Sibo. Por ejemplo, la palabrita pasivo. Pasivo. Terminación sibo, ¿ya? Terminación sibo. Enciba. Por ejemplo, la palabrita misiva, ¿no? Misiva, ¿ya? Misiva. Muy bien. No te vayas a olvidar, ¿ya? No te vayas a olvidar. Las palabritas que tengan estas terminaciones
se escribe con la letra S. ¿Ya? Se escribe con la letra S. Excepto una palabrita. Excepto la palabrita décimo. Décimo. Excepto esta palabrita. Las demás palabras que tengan estas terminaciones, cualquiera se escribe con la letra S. ¿Ah? Excepto la palabrita décimo. Muy bien, vamos a borrar esta parte. Ahora pasemos a las reglas de uso de la letra Z. Primero nos dice, primera regla, los adjetivos terminados en os. En os. También ya sabes que son los adjetivos, son características, son cualidades del sustantivo. ¿Ah? Por ejemplo, si yo digo veloz, es un adjetivo, ¿no? Veloz, terminación os, ¿ya? Terminación os. A ver, otro término, otro adjetivo que termina en os. A ver, por acá hay, muy bien. La palabrita feroz, ¿sí? Feroz, el adjetivo feroz. Eso es la primera regla. Adjetivos que tengan esta terminación, ¿ya? Regla número 2. Dice, sustantivos aumentativos que terminan en asa, aso. ¿Qué son los sustantivos aumentativos o qué indican? Indican de gran tamaño, ¿sí? Por ejemplo, la palabrita perro, ¿ya? Perro es un sustantivo. ¿Qué significa perro? Un animal de tamaño mediano, ¿no? Pero si tú quieres decir o quieres hacer referencia a un perro grande, ¿cómo dices? Muy bien, dices perrazo, ¿no? Perrazo. Eso es un sustantivo aumentativo. Está indicando de gran tamaño, ¿ya? Perrazo. Vamos a escribir por acá. Perrazo. Se escribe con Z porque tiene esta terminación. Aso. ¿Sí? Aso. Todas las palabras que terminan en aso y asa, los sustantivos aumentativos, me vas a escribir con Z, ¿ya? Por ejemplo, en asa, ¿cómo sería de perra? Perraza, ¿no? Perraza. Perraza, ¿ya? Con Z. Con Z, ¿sí? Asa. A ver, de puerta, ¿cómo sería? De puerta. A ver, que tenga esta terminación, una puerta que indica de gran tamaño. Puertaza, ¿no? Muy bien, chicos, una recomendación antes de terminar. De seguro que estas reglas te vas a olvidar pasada una semana o 2 semanas. Eso es totalmente comprensible. Si algún momento estás redactando una oración, estás redactando un texto y se te presenta una palabra y tú no sabes si se escribe con C, con S o con Z, empiezas a dudar, ¿no? Lo más adecuado que debes hacer es buscar esa palabra en un diccionario. De esa manera vas a poder mejorar, de esa manera vas a escribir correctamente. ¿Ah? Por favor, si tienen alguna duda sobre cualquier palabra, lo primero que tienen que hacer es acudir a un diccionario. Muy bien, mis queridos jóvenes, esto es el pequeño video del día de hoy. Nos vemos en la clase Zoom. Chao.